5. 10:36 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Después de estar, ¿verdad?, visitando a mi familia en Inglaterra, estoy por aquí reintegrado y como siempre con la palabra de Dios. A tu nieto inglés. A mis 3 nietos ingleses. No, y mi hija es inglesa también. Te agradezco que me trajiste una menta sin azúcar. Sin azúcar. ¿Y las tuyas son sin azúcar también? Todas son sin azúcar. Ah, todas. Primera de Juan 5:4. Eury y Sinaida se cuidan mucho. Nosotros nos cuidamos mucho. Si yo no hubiese jodido tanto. No, nosotros no. Dice Primera de Juan 5:4. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ten cuidado, que estábamos bien aquí sin altar. Esa es la victoria. No, esto es fe, esto no es altar. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Siempre tener la fe cada vez más fuerte y más ese lío amplia. de Israel, Irán y Palestina por la religión tóxica. No, todo tiene que ver con otra situación que no tiene que ver con religión en este caso, porque Israel no está, lamentablemente, Israel, el Señor no cree que Jesús fue el que envió el Hijo de Dios para venir y por tanto muchas de esas cosas tienen que ver con esa visión. Así que eso es otra cosa que no tiene que ver directamente. Miren, el presidente Danilo Medina, sin lugar a dudas, es uno de los políticos desde el punto de vista estratégico que tiene una visión más clara, que sabe muy bien los pasos que da, que se orienta claramente en cada una de las cosas. Lógicamente es un ser humano, en algunos momentos puede haber tenido algún error y ha cometido varios errores, pero yo creo que él dio una declaración este fin de semana, partiendo de lo que es una realidad histórica, que yo brevemente voy a tratar de darle ese fundamento, porque a mí me llamó bastante la atención. El presidente Danilo Medina decir de manera clara y precisa, no hay posibilidad de que el PRM y Luis Abinader puedan ganar en primera vuelta. Y hacía un análisis que yo, con datos específicos, quiero tratar de mostrarlo. Si la gente, porque tiene si la gente sale a votar. Claro, si la gente sale, estamos partiendo a eso de que, masivamente. Claro. A eso es que se refiere. No, pero él dice por un elemento esencial, que lógicamente en un momento yo planteaba que lo más conveniente era que fueran solamente dos candidatos de partidos fuertes, pero Danilo hace una evaluación partiendo de su experiencia histórica que yo creo que tiene mucho asidero. Él dice, aquí, después que se creó el sistema de doble vuelta, cuando hay 3 partidos, en las historias que ha habido de las elecciones, cuando hay 3 partidos fuertes, ninguno gana en primera vuelta. No hay 3 partidos. Perdón. Hay 2 partidos. No, hay 3 divididos por la mitad. Pero escúchame, hay 3 partidos. Entonces, vamos a ver históricamente qué es lo que ha pasado, porque Danilo solamente lo señaló en sentido general, pero es bueno verlo con cifras específicas y con datos específicos. ¿Qué pasó aquí? Aquí se creó la jornada de segunda vuelta después de la situación crítica de 1994, donde el doctor Balaguer y el doctor Peña Gómez tuvieron una situación difícil, que el país estuvo casi a punto de una guerra civil. El doctor Balaguer hizo un fraude en las elecciones, decía el doctor Peña Gómez, el PRD se empantalonó o se puso la falda fuerte y dijo, no, nosotros no aceptamos esos datos. Entonces vino la negociación, el pacto por la democracia y entonces en las modificaciones vino la segunda vuelta. ¿Qué implicaba la segunda vuelta? Que un partido para ganar necesita 50 más 1. Y decía Danilo en su declaración que eso fue una forma, él fue uno de los artífices. Hay que pensarlo también en ese momento. Danilo fue uno de los artífices de esa modificación porque, decía él, la legitimidad de los gobiernos no era buena porque la mayor parte de los gobiernos anteriores ganaban con un 30 a un 40%. La mayor parte de los triunfos de los partidos anteriores eran entre un 30 y un 40% porque se ganaba con mayoría simple. Entonces la idea fue legitimar cada vez más el triunfo. Y a partir de ahí se puso la segunda vuelta. En el 1996, la primera elección es donde va que un partido tiene que ganar con 50% más 1. El doctor Peña Gómez era la figura más fuerte, el PRD era el partido más fuerte, había pasado por una situación difícil, el doctor Balaguer no pudo ser candidato en ese momento porque parte del acuerdo fue eso. ¿Qué pasó entonces? Que en la primera vuelta del año 1996, el doctor Peña Gómez sacó un 47%, un 48%. El PLD con Leonel de candidato un 37% y el Partido Reformista con Jacinto Peinado de candidato un 15%. 3 fuerzas con una significativa votación, por tanto, ninguno ganó en primera vuelta. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? En la segunda vuelta, la lógica indicó que el segundo y tercer partido, el que quedó en segundo y tercer lugar, se asociaban de alguna manera y el que quedó en segundo lugar, es decir, el Partido de la Liberación Dominicana, ganó las elecciones con un 51% frente al doctor Peña Gómez, ganó Leonel Fernández, que sacó un 49%. Primera experiencias. ¿Qué pasó en el 2000? En el 2000 pasó algo similar, lo único que en este caso con el Partido Revolucionario Dominicano. Que Hipólito, aunque Hipólito, lógicamente,
en primera vuelta se le permitió ganar. Él no sacó votos para ganar en primera vuelta, porque habían 3 partidos fuertes. Es decir, a Hipólito Mejía le faltaron, sacó 49.87%. Danilo con el PLD 24.94% y Balaguer con el Partido Reformista 24.60%. Es decir, no ganaba. La suma de los dos daba más del 50% de los otros dos partidos. ¿Qué pasó ahí? Lógicamente la diferencia era tan pequeña y que Danilo Medina en ese momento, incluso con orientación de parte del PLD, que quería forzar un acuerdo con el doctor Balaguer, Danilo dijo no, y salió incluso, nos conta a nosotros eso, a dar la declaración, y prácticamente solo, sin acompañamiento del comité político, dijo no, Hipólito Mejía ganó las elecciones, Hipólito fue, pero no obtuvo, o sea, nuevamente, primero, 3 partidos fuertes. Primero hay que decir que una comisión del PLD, encabezada... Pero Danilo no estuvo de acuerdo. No, pero está bien. Pero visitó al doctor Balaguer. Sí, Balaguer le dijo, no pongo el sombrero, eso es verdad. Tú tienes toda la razón. Y ahí Balaguer le dijo... Pero recuérdate que en el PLD el candidato es el que decide todo generalmente. Y Danilo no estuvo de acuerdo, me consta eso. Te lo digo porque yo estaba muy cerca de Danilo en ese momento. Entonces, ¿qué pasó después? Y eso también lo explica Danilo en su declaración. El PLD ganó 4 veces en primera vuelta. ¿Pero por qué ganó? Porque iban 2 partidos solamente. No había un tercer partido que pudiera, en ese momento, garantizar que no se fuera en primera vuelta. Y lo digo, en el 2004, 2 partidos fuertes. Leonel ganó con un 57% frente a Hipólito, que iba por el PRD, que sacó un 33%. Eduardo Estrella, que era el Partido Reformista, que se había dividido ya en varias ocasiones, ya prácticamente había desaparecido, sacó un 7 punto y pico por ciento. Un 9. No, 7 o 8%. Un 9. En el 2008, 2 partidos fuertes nuevamente. Leonel, frente a Miguel Vargas, le ganó 53% a 40%. Amable sacó un 4%. 4.59. Un 4% sacó Amable. No había un partido fuerte. En el 2016, la misma situación. 2 partidos fuertes, PLD y PRD. Danilo le ganó a Abinader con un 61% a Danilo. PRM en el 16 digo PRM, exacto. Y Abinader un 34%. Entonces, ¿qué pasó en el 2020? En el 2020 se da una situación muy especial. Aunque aparentemente, ¿verdad? Pareciera que hubo, porque ganó en primera vuelta Luis Abinader, la situación que se da es que realmente hay 2 partidos fuertes, pero la parte que se va de uno de los partidos fuertes, que la lógica indicaba que debería estar apoyando ellos mismos, aunque llevan un candidato, la orientación era que ganara el candidato opositor al Partido de la Liberación Dominicana. Y prácticamente ahí se da esa situación de que Luis Abinader, teniendo no solamente una situación especial por la pandemia, por las protestas en la Plaza de la Bandera, sino de alguna manera, aunque la Fuerza del Pueblo, que había salido del Partido de la Liberación Dominicana, llevaba como candidato a Leonel, pero en el fondo había hecho una alianza, tenían una especie de alianza, y lo que en ese momento la Fuerza del Pueblo no quería ganar ellos mismos, sino que perdiera el Partido de la Liberación Dominicana, y por eso gana Luis Abinader en una primera vuelta. ¿Qué pasa ahora en el 2024? Que la situación ha cambiado de manera significativa y se parece más a las situaciones del 96 y del 2004, donde hay 3 partidos fuertes. Digo, del 96 y del 2000. 3 partidos fuertes. Uno, lógicamente, es el presidente Luis Abinader, que tiene una muy buena imagen, que ha logrado una serie de elementos importantes, pero 2 partidos fuertes, con 2 candidatos fuertes y con 2 estructuras fuertes, que es el caso del Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez, una estructura operativa extraordinariamente poderosa, y de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, un candidato 3 veces presidente de la República y con un gran respaldo en sentido general. Entonces, partiendo de eso, es que dice Danilo, es muy difícil que pueda darse la situación de que gane en primera vuelta, porque cada una de esas fuerzas está buscando sus votos y el que logre cada uno de ellos un buen posicionamiento impide que se pueda ir en primera vuelta uno de los candidatos. ¿Cuál es el reto entonces? El reto está, ya nada más queda un mes de campaña prácticamente, el reto está, y yo lo he dicho en varias ocasiones, el reto está en que la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández pueda sacar por encima de un 30%. Imposible. Y que el Partido de la Liberación Dominicana con Abel Martínez pueda sacar más de un 20%. Yo creo que es muy... Y falta algo también importante que me lo hacía ver una persona cuando hacía el análisis. Y es que hay 5 candidatos
menores, que son Miguel Vargas, Carlos Peña, Virginia Antares, María Teresa Cabrera, Roque Payá y Fulgencio Severino, que entre ellos deben sacar entre un 4 y un 5% entre todos juntos. Exacto. Es decir, que una buena actuación de la Fuerza del Pueblo, una buena actuación del Partido de la Liberación Dominicana, sumado a estos 5 candidatos, sumando también entre un 4 y un 5%, eso implicaría que la oposición sacaría más del 50%. Por tanto, resultaría muy difícil para el PRM y Luis Abinader ganar en primera vuelta. Yo creo que Danilo tiene razón en esa evaluación y partiendo de las matemáticas electorales, salvo que pase una situación muy especial. Lo que pasa es que las encuestas tienen una situación difícil. ¿Qué tiene? Tú sabes, Danilo no está pensando que el PLD quede en tercer lugar. Bueno, si queda en segundo, con más razón. Pero él no está pensando eso. Bueno, pues podría ser al revés. Tú le estás dando la razón. Él no está pensando eso. Bueno, pero podría ser al revés. Cuando yo digo, puede ser que él no está pensando eso. Si el PLD, si Leonel Fernández saca más de un 20 y el PLD se acerca un 30, entonces peor ¿Cuándo arregla el PLD? No sé, pero... ¿A cuándo arregla el PLD? Terminamos. No.